En los lugares más áridos y desolados de la Tierra, los misterios parecen quedar enterrados para siempre. Pero a veces, incluso los secretos más profundos encuentran la forma de salir a la superficie. Esta es la historia de 3 amigos que desaparecieron en 1999, y del mensaje imposible que llegaría 13 años después. Matthew, Lisa y Kevin. 3 nombres que, para quienes los conocieron, significaban juventud, sueños por cumplir y una amistad forjada en los años donde la vida parece interminable. Eran chicos normales, como cualquier grupo de amigos que decide escapar un fin de semana de la rutina, del peso de los exámenes, de las pequeñas angustias cotidianas. Tenían planes sencillos: explorar, reír, perderse un poco entre caminos sin señal y cielos despejados. Matthew era el entusiasta, siempre el primero en proponer nuevas aventuras, en buscar rutas poco transitadas, en empujar al grupo a salir de la zona de confort. Tenía esa energía contagiosa de quien cree que la vida siempre ofrece una salida, siempre brinda una oportunidad para el asombro. Lisa era el corazón. Con una cámara siempre colgada al cuello, capturaba instantes de luz, de rostros felices, de momentos que parecían eternos. Soñaba con recorrer el mundo, escribir historias, llenar álbumes con recuerdos que se volverían tesoros con los años. Kevin era el equilibrio. Un poco más reservado, un poco más reflexivo, pero con una lealtad inquebrantable hacia sus amigos. Era el que calculaba las distancias, que leía los mapas con atención, el que siempre decía solo un poco más cuando el cansancio comenzaba a pesar. Juntos formaban un pequeño universo que parecía inquebrantable. Se conocían desde la secundaria, habían compartido risas, secretos, decepciones y primeras aventuras. Aquel viaje, para ellos, no era diferente a otros tantos. Solo era un viaje más. Un par de días de libertad en las vastas llanuras de Utah. Un camino polvoriento. Música sonando en la radio, ventanas abiertas y el viento en el rostro. La última vez que se les vio estaban en una estación de servicio, sonriendo, comprando refrescos, discutiendo sobre cuál sendero explorar primero. Eran imágenes comunes, rutinarias, como las que todos tenemos almacenadas en la memoria de viajes pasados. Y, sin embargo, fue la última. Nadie podía imaginar que esos rostros despreocupados serían los mismos que terminarían impresos en carteles de Se Busca semanas después. Nadie podía prever que el eco de sus nombres permanecería en el aire durante años, sin respuesta. Lo que no sabían, lo que no podían saber, es que el viaje que emprendían aquel día los llevaría a un lugar del que jamás regresarían. A un punto sin retorno. Sus mochilas quedaron abandonadas. Sus voces se extinguieron en la arena. Y el desierto, silencioso y eterno, cerró sus labios sobre ellos. Hasta que, 13 años después, la voz de uno de ellos, o algo que decía ser uno de ellos, volvería a romper el silencio. Durante años, sus nombres fueron pronunciados en voz baja en cenas familiares, en aniversarios que se llenaban de velas y de un silencio espeso que nunca se terminaba de disipar. Los padres seguían poniendo el plato en la mesa, aunque sabían que nadie volvería a ocuparlo. Los amigos compartían recuerdos congelados en el tiempo, fotografías que cada vez parecían pertenecer a otra vida, a otra realidad. El caso se enfrió. Las búsquedas cesaron. Los helicópteros, los perros rastreadores, los voluntarios, todo desapareció. Solo quedaban los titulares amarillentos, las carpetas archivadas y las preguntas sin respuesta. Pero la memoria nunca se apagó del todo. A veces, una madre despertaba en medio de la noche convencida de que había oído la voz de su hijo llamándola. A veces, un amigo se detenía ante un rostro desconocido en la calle, seguro, por un instante fugaz, de que era uno de ellos. Y a veces, en las madrugadas sin sueño, las mismas preguntas volvían a golpear. ¿Dónde están? ¿Qué les ocurrió realmente? Pasaron los años. Y cuando la resignación parecía definitiva, cuando el tiempo había hecho su trabajo de desdibujar rostros y voces, un mensaje llegó. Frío, sencillo, desgarrador. Fue Lisa quien lo recibió. Un perfil sin foto. Un nombre desconocido. Solo unas pocas palabras que lo cambiarían todo. Estoy vivo. No somos lo que recuerdan. Las manos de Lisa temblaron al leerlo. El corazón golpeó con violencia en su pecho. La incredulidad se mezcló con un terror que no sabía de dónde venía. Volvió a leer. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de ella se deshacía un poco más. ¿Qué significaba eso? ¿Quién lo había escrito? Podía ser una broma cruel o, peor aún,
¿Una verdad imposible de aceptar? Y así, la historia que había quedado enterrada en las arenas del desierto comenzó a despertar. Con cada palabra, con cada recuerdo, el eco de aquella desaparición volvió a tomar forma. No sabían que, al abrir ese mensaje, estaban abriendo también la puerta a un horror que el tiempo no había logrado enterrar. Las fotografías que quedaron capturaron sonrisas detenidas en el tiempo. Matthew al volante, bromeando. Lisa con los ojos entrecerrados por el sol. Kevin levantando una cámara, como si pudiera congelar el momento para siempre. Era una carretera solitaria, de esas donde el horizonte parece no terminar nunca. El desierto se extendía a ambos lados como un océano de roca y arena. Un lugar que, para muchos, significaba libertad. Para ellos, se transformó en una prisión sin barrotes. Las cámaras de seguridad de una gasolinera en las afueras mostraron los últimos minutos conocidos. Una parada rápida para cargar combustible, unas botellas de agua, risas entre ellos. Nada fuera de lo normal. El coche partió. El reloj marcaba las 11:48 de la mañana. Después de eso, el vacío. Las horas pasaron. Luego los días. Primero, llamadas sin respuesta. Después, un silencio que se volvió insoportable. La policía inició la búsqueda. Helicópteros, rastreadores, voluntarios. Pero el desierto no devolvía nada. Ni un rastro, ni una huella, ni una señal. Era como si la tierra los hubiera tragado. Con el paso de los meses, los nombres de Matthew, Lisa y Kevin se convirtieron en cifras. Una línea más en la estadística de desapariciones sin resolver. Un caso frío en los archivos. Pero las familias nunca olvidaron. Porque nadie desaparece sin dejar huella. Porque, en algún lugar, debía haber una respuesta. Aunque fuera una que nadie estuviera preparado para escuchar. Las estaciones se sucedieron una tras otra. El calor abrasador del verano dio paso al frío seco de los inviernos, pero el caso permaneció igual de helado. Las fotografías de los tres jóvenes seguían clavadas en tablones de anuncios polvorientos, en postes de luz, en pequeñas estaciones de servicio donde las miradas evitaban detenerse demasiado tiempo. Las familias regresaban, año tras año, al punto de partida. El mismo tramo de carretera. Las mismas preguntas sin respuesta. Era como si el tiempo se hubiera congelado junto a las últimas huellas de Matthew, Lisa y Kevin. A veces, el desierto parecía murmurar algo. Un crujido del viento, un eco de voces perdidas entre las rocas. Pero nunca lo suficiente para traer de vuelta lo que se había ido. Con el tiempo, incluso los medios dejaron de prestar atención. Otras tragedias ocuparon los titulares. Pero para los padres, para los hermanos, para los amigos, la herida seguía abierta. Y luego, un día cualquiera, 9 años después, algo imposible ocurrió. Una notificación digital. Una señal que parecía surgir de la nada. Un mensaje. Algo que cambiaría todo. Las fotografías que quedaron capturaron sonrisas detenidas en el tiempo. Matthew al volante, bromeando. Lisa con los ojos entrecerrados por el sol. Kevin levantando una cámara, como si pudiera congelar el momento para siempre. Era una carretera solitaria, de esas donde el horizonte parece no terminar nunca. El desierto se extendía a ambos lados como un océano de roca y arena. Un lugar que, para muchos, significaba libertad. Para ellos, se transformó en una prisión sin barrotes. Las cámaras de seguridad de una gasolinera en las afueras mostraron los últimos minutos conocidos. Una parada rápida para cargar combustible, unas botellas de agua, risas entre ellos. Nada fuera de lo normal. El coche partió. El reloj marcaba las 11:48 de la mañana. Después de eso, el vacío. Las horas pasaron. Luego los días. Primero, llamadas sin respuesta. Después, un silencio que se volvió insoportable. La policía inició la búsqueda. Helicópteros, rastreadores, voluntarios. Pero el desierto no devolvía nada. Ni un rastro, ni una huella, ni una señal. Era como si la tierra los hubiera tragado. Con el paso de los meses, los nombres de Matthew, Lisa y Kevin se convirtieron en cifras. Una línea más en la estadística de desapariciones sin resolver. Un caso frío en los archivos. Pero las familias nunca olvidaron. Porque nadie desaparece sin dejar huella. Porque, en algún lugar, debía haber una respuesta. Aunque fuera una que nadie estuviera preparado para escuchar. Las estaciones se sucedieron una tras otra.
El calor abrasador del verano dio paso al frío seco de los inviernos, pero el caso permaneció igual de helado. Las fotografías de los tres jóvenes seguían clavadas en tablones de anuncios polvorientos, en postes de luz, en pequeñas estaciones de servicio donde las miradas evitaban detenerse demasiado tiempo. Las familias regresaban, año tras año, al punto de partida. El mismo tramo de carretera. Las mismas preguntas sin respuesta. Era como si el tiempo se hubiera congelado junto a las últimas huellas de Matthew, Lisa y Kevin. A veces, el desierto parecía murmurar algo. Un crujido del viento. Un eco de voces perdidas entre las rocas. Pero nunca lo suficiente para traer de vuelta lo que se había ido. Con el tiempo, incluso los medios dejaron de prestar atención. Otras tragedias ocuparon los titulares. Pero para los padres, para los hermanos, para los amigos, la herida seguía abierta. Y luego, un día cualquiera, 9 años después, algo imposible ocurrió. Una notificación digital. Una señal que parecía surgir de la advertencia. Un mensaje. Sin lógica. Algo que cambiaría todo. Encendida en la oscuridad absoluta. Fue un miércoles por la tarde cuando Megan, la hermana menor de Lisa, revisaba su correo electrónico rutinario. Entre la publicidad, los avisos automáticos y las noticias olvidables, un remitente desconocido capturó su atención. No era un mensaje largo. Tampoco contenía ningún saludo, ninguna firma, ningún intento de explicación. Solo 2 líneas. Sigo aquí. No es lo que parece. La dirección de correo era incomprensible. Una secuencia aleatoria de números y letras. El mensaje no tenía título. Megan parpadeó varias veces, convencida de que era un virus, una broma cruel o algún tipo de error. Pero algo en esas palabras la golpeó con fuerza. Una sensación visceral, primitiva, que le heló la sangre. Durante largos minutos, leyó y releyó esas 6 palabras. Luego, temblando, buscó el número de su madre. La llamada fue caótica. Lágrimas, incredulidad, confusión. A las pocas horas, la noticia se había esparcido entre las familias de los 3 desaparecidos. Un mensaje. Después de 9 años de absoluto silencio, el mensaje fue llevado a la policía. Técnicos en informática lo analizaron. Buscaron la IP, los servidores de origen, cualquier rastro que pudiera revelar de dónde había sido enviado. Pero los resultados fueron desconcertantes. La dirección pertenecía a un servidor extranjero, encriptado y enmascarado. Prácticamente imposible de rastrear. Mientras tanto, la prensa se enteró. Los titulares brotaron como maleza. Caso Utah. Mensaje de uno de los desaparecidos 9 años después. Familias esperan un milagro tras correo misterioso. Las entrevistas se multiplicaron. Megan, la madre de Kevin, el hermano de Matthew. Todos, con miradas desencajadas, hablando entre sollozos, repitiendo una y otra vez que no sabían qué pensar. El mensaje no encajaba. Era imposible. Los 3 jóvenes habían sido declarados legalmente muertos en 2017. No se había encontrado ni rastro de ellos. Ni cuerpos, ni vehículo, ni objetos personales. Solo el inmenso y despiadado silencio del desierto. Pero la esperanza, incluso la más frágil, tiene una forma extraña de resucitar. Pasaron días, luego semanas, y entonces llegó un segundo mensaje. Esta vez, a través de una antigua cuenta de redes sociales que había estado inactiva desde 2011. La cuenta de Kevin. El mismo tono, el mismo escalofrío. No fue un accidente. No puedo decir más. Por favor, recuerden. La policía intensificó la investigación. El FBI se involucró. Los expertos en ciberseguridad intentaron desenmarañar la procedencia, sin éxito. Cada mensaje parecía venir de un lugar distinto. Primero Noruega, luego Turquía, luego algún rincón remoto de América del Sur. Alguien, o algo, estaba jugando con los restos emocionales de aquellas familias devastadas. Las preguntas brotaban como un torrente desbordado. ¿Podía ser uno de ellos? ¿Podía alguien estar fingiendo? ¿Había sobrevivido uno solo y había sido forzado al silencio? ¿O todo era una broma de mente urdida por un extraño sin rostro? La incertidumbre comenzó a desgarrar lo poco que quedaba de los lazos familiares. Algunos se aferraban a la idea de que había una verdad escondida. Otros, rotos por años de sufrimiento, se negaban a volver a caer en la trampa de la esperanza. Las redes sociales se llenaron de teorías. Desde conspiraciones gubernamentales hasta abducciones extraterrestres.
Algunos afirmaban que los mensajes contenían códigos ocultos. Otros decían que era una elaborada campaña viral para alguna serie de televisión. Pero entonces, en diciembre de 2019, el caso dio un giro que nadie esperaba. Un senderista solitario, explorando una mina abandonada en las afueras de Hanksville, encontró algo que cambiaría todo. Sentados contra la pared interior de la mina, dos esqueletos humanos, parcialmente momificados por el clima seco del desierto, reposaban inmóviles. Junto a ellos, un tercer esqueleto, caído de lado. Las ropas, descompuestas y polvorientas, correspondían a las descripciones de los jóvenes desaparecidos en 1999. La mina, clausurada desde los años 70, no aparecía en los mapas oficiales. La policía acordonó la zona. Los forenses recuperaron los restos. Y las familias, convocadas de urgencia, se enfrentaron finalmente a la confirmación más devastadora. Matthew, Lisa y Kevin habían sido encontrados. Pero el horror apenas comenzaba. Entre los objetos hallados se recuperaron relojes oxidados, una cámara digital destruida y un pequeño cuaderno, sucio y casi ilegible. Pese a los años transcurridos, algunas palabras habían sobrevivido. Las últimas páginas, torcidas y manchadas, contenían frases cortas, temblorosas. No podemos salir. Hay algo afuera. Ya no sabemos qué es real. Si alguien encuentra esto, no confíes en. La última frase se interrumpía de forma abrupta. Los medios estallaron. El misterio renacía, ahora con un sabor más oscuro, más incomprensible. ¿Por qué se habían quedado en la mina? ¿Qué les había ocurrido? ¿Qué significado tenían los mensajes recibidos años después de su desaparición? Las familias, atónitas, se debatían entre el alivio amargo de tener restos que enterrar y el espanto de las nuevas preguntas sin respuesta. Y en ese silencio sepulcral, solo una certeza emergía. Algunas verdades tal vez nunca sean descubiertas. Algunos mensajes cruzan el tiempo no para traer respuestas, sino para sembrar nuevas y eternas preguntas. Y el desierto, siempre, guarda sus secretos con una paciencia infinita. Las horas se convirtieron en días. Los días, en semanas. Y con cada amanecer que pasaba sin noticias, la esperanza se desvanecía como el calor del mediodía sobre la tierra agrietada. Los primeros en llegar fueron los equipos de rescate, voluntarios que no conocían a Matthew, Lisa y Kevin, pero que sentían en el pecho la urgencia de la vida suspendida. Peinaron senderos, exploraron grietas, rastrearon cada curva polvorienta de los caminos olvidados. Pero la vastedad del desierto es un enemigo sin rostro. No grita, no sangra, no deja pistas. Helicópteros surcaron los cielos interminables, reflejando el sol implacable en sus fuselajes mientras los ojos exhaustos de los rescatistas buscaban, sin encontrar nada. Ni una prenda, ni una huella, ni el menor vestigio del coche en el que habían partido aquella mañana. El desierto no respondió. Las familias, al principio, sostenían la ilusión de que los tres amigos se habrían perdido, que habrían tomado un desvío equivocado, que quizá estaban acampando en algún rincón apartado sin señal para comunicarse. Pero conforme pasaban los días y las temperaturas nocturnas caían en picado, esa ilusión comenzó a desmoronarse. La prensa acudió. Los noticieros locales mostraron los rostros jóvenes y sonrientes de los tres desaparecidos una y otra vez. Las redes sociales replicaron sus imágenes, multiplicando la historia hasta que se volvió leyenda. Desaparecidos en Utah. 3 nombres, 3 rostros, 3 familias suspendidas en un vacío que no podía llenarse con explicaciones. Las semanas se transformaron en meses. Las búsquedas se ralentizaron. Los equipos regresaron a casa. Las cámaras se apagaron. Y lo que quedó fue eso, el silencio absoluto. Un eco hueco que no devolvía respuestas. Solo el peso insoportable de lo no dicho, de lo no encontrado. Así nació la leyenda. Y en cada aniversario, en cada vigilia organizada en su memoria, el mismo viento árido parecía recordarle al mundo que en los lugares donde reina el olvido, el tiempo se detiene. Y a veces, simplemente, se traga a quienes se atreven a cruzarlo. El desierto de Utah, vasto y despiadado, no hizo distinción alguna entre turistas y habitantes, entre los que buscaban aventuras y los que solo deseaban pasar un fin de semana distinto. Simplemente los devoró. Y con el paso de los años, su silencio no solo se volvió parte del paisaje, sino también parte de las cicatrices invisibles que quedaron grabadas en quienes nunca dejaron de buscar respuestas. Las familias de Matthew, Lisa y Kevin siguieron regresando,
año tras año, a los mismos lugares donde las autoridades habían peinado cada metro cuadrado de terreno. Se plantaron cruces improvisadas en las entradas de viejas rutas. Se encendieron velas que apenas resistían el viento del crepúsculo. Se dejaron notas en las rocas, mensajes que quizá nadie leería jamás. Volveremos. No los olvidamos. Para los padres, cada objeto encontrado, una lata vacía, una cuerda vieja, un trozo de tela, se convertía en un posible fragmento de verdad. Algo que tal vez, solo tal vez, podía contar una historia. Pero cada análisis, cada informe policial, cada peritaje concluía lo mismo. Sin conexión, sin pista, sin explicación. Y así fue como el desierto les enseñó su lección más cruel. No todos los desaparecidos vuelven a casa, y no todas las historias encuentran un final. Las autoridades, después de meses de investigaciones, cerraron el caso como pendiente sin resolver. Un archivo más en una pila de desapariciones sin respuesta. Los periódicos dejaron de cubrir la historia. Las cámaras se retiraron. Solo las familias permanecieron, con el peso de la incertidumbre aferrado a la piel. A veces, los extraños acudían, curiosos, exploradores, buscadores de misterios. El caso se convirtió en una leyenda urbana. Una de esas historias que se cuentan junto al fuego en campamentos, donde los viajeros susurran sobre los tres que nunca regresaron. Algunos decían que se trataba de un crimen. Otros, que había sido un pacto suicida. Los más supersticiosos hablaban de leyendas antiguas, de fuerzas invisibles que protegían el corazón del desierto de los intrusos. Pero los padres, ellos no creían en leyendas. Creían en sus hijos, en sus risas, en los planes que habían hecho para el futuro, en los sueños que quedaron suspendidos para siempre. Y esa fe, silenciosa y dolorosa, los mantuvo en pie mientras el resto del mundo pasaba página. El desierto, mientras tanto, seguía siendo el mismo. Las mismas rocas, las mismas sombras que se alargaban al atardecer, las mismas sendas que parecían no llevar a ninguna parte y que, al mismo tiempo, podían ocultar cualquier cosa bajo sus arenas. Los aniversarios se convirtieron en rituales. Flores secas, fotografías amarillentas, carteles pegados en postes que el sol había descolorido hasta volver casi invisibles. Y en esos rituales, en esos gestos silenciosos de resistencia contra el olvido, algo persistía, la humanidad misma. La terquedad de no rendirse aunque todo pareciera indicar que el final nunca llegaría. A veces, la madre de Lisa dejaba pequeños obsequios en el último punto conocido donde fueron vistos. Una pulsera, un listón de cabello, cosas simples, pero cargadas de un amor que el tiempo no había podido destruir. El padre de Kevin caminaba solo por los senderos, buscando sin buscar, como si el simple acto de estar allí, de respirar ese aire reseco, fuera su manera de mantenerse cerca de su hijo. Y cada vez que el sol caía tras las montañas lejanas, y el viento arrastraba las hojas secas y los murmullos olvidados de la tierra, quedaba una certeza imposible de ignorar. El desierto no olvida. Quizá era la humanidad la que olvidaba, la que pasaba página. Pero no la tierra, no los lugares donde algo ocurrió. En cada roca, en cada sombra, en cada silencio sofocante, algo quedaba. Un eco, una huella que tal vez los ojos no podían ver, pero que existía. Latente, persistente. Años después, en las noches sin luna, algunos visitantes aseguraban escuchar susurros en la oscuridad, o ver figuras borrosas en la distancia, como si la memoria de los tres amigos hubiera quedado atrapada allí para siempre, como si el tiempo no hubiera avanzado para ellos. Y así, la leyenda creció. Pero para las familias, no era una leyenda. Era real. Era un vacío tangible. Una herida abierta que ningún paso de los años podía cerrar. Los que se atreven a cruzarlo, pensaban, no siempre regresan. Y a veces, lo más aterrador no es no saber dónde están, sino no saber quién o que los esperó allí, en el corazón de la nada. Durante días, helicópteros sobrevolaron la inmensidad desolada mientras abajo, en la tierra ardiente, grupos de voluntarios recorrían cada sendero, cada grieta, cada antigua mina abandonada. Eran vecinos, familiares, policías y simples desconocidos movidos por la compasión o la curiosidad. Algunos llevaban perros entrenados, otros solo la determinación de no dejar que tres nombres desaparecieran sin más. Pero el desierto no respondió. Las radios sonaban con estática. Las brújulas a veces fallaban en ciertos puntos donde las rocas, antiguas y silenciosas, parecían observar en lugar de ser observadas.
Se trazaban mapas, se marcaban rutas, se peinaban las zonas más peligrosas. Día tras día, noche tras noche, hasta que el cansancio, el sol implacable y la falta absoluta de resultados empezaron a quebrar incluso a los más obstinados. No hubo señales, no hubo rastros, ningún trozo de tela, ningún zapato abandonado, ninguna marca de neumático. Solo el desierto, vasto y eterno, tragándose el misterio sin devolver nada. Así fue como, sin que nadie lo dijera en voz alta, la búsqueda fue apagándose poco a poco. Algunos lo llamaron accidente, otros, fuga. Unos pocos incluso hablaron de castigo divino o de maldiciones ancestrales. Pero entre los familiares, el único consenso era el dolor. Así nació la leyenda. Los medios locales cubrieron la noticia durante semanas. Periódicos, noticieros, entrevistas. Las sonrisas de Matthew, Lisa y Kevin aparecían en todas partes, congeladas en el tiempo, mientras las teorías se multiplicaban. Pero cuando el tiempo pasó y las noticias encontraron otras tragedias, los nombres de los tres jóvenes empezaron a perderse en las páginas de la memoria colectiva. Sus familias no olvidaron. Cada año, en el aniversario de la desaparición, regresaban al mismo punto de partida. El desierto los recibía siempre igual. Inmenso, indiferente, sin señales de lo ocurrido. Los rostros de los padres se fueron arrugando con los años. Los hermanos, una vez niños, se convirtieron en adultos con la ausencia de aquellos que nunca volvieron. Las flores depositadas bajo un sol abrasador se marchitaban en cuestión de horas, pero el gesto persistía. En las noches, cuando las estrellas llenaban el cielo como una cúpula ajena a los problemas humanos, algunos aseguraban escuchar sonidos extraños en la distancia. Otros decían ver luces que danzaban sobre las colinas, luces sin origen ni explicación. Y fue en ese contexto que la historia empezó a transformarse. Ya no era solo la tragedia de tres turistas perdidos. Era la leyenda de la mina silenciosa, o los tres de Utah, nombres inventados por quienes nunca conocieron a Matthew, Lisa o Kevin, pero que repetían la historia en cafés, en foros de internet, en reuniones junto a la fogata. El misterio había tomado vida propia. Se había desprendido de los hechos para convertirse en algo más. Los testimonios se multiplicaron. Un camionero afirmaba haber visto un coche similar al de los jóvenes estacionado junto a una mina semanas después de la desaparición. Una mujer juraba haber escuchado gritos en una de las rutas cercanas una madrugada cualquiera. Algunos aseguraban que los nombres de los desaparecidos estaban escritos en una roca en lo profundo del desierto, aunque nadie pudo nunca mostrar pruebas. Pero el desierto seguía sin responder. La policía, limitada por los recursos y el tiempo, archivó el caso como tantos otros. Desaparición sin resolver. Sin sospechosos. Sin evidencia. Sin explicaciones. Y sin embargo, el silencio de aquel lugar parecía tener un peso distinto. No era solo la ausencia de voces humanas. Era una ausencia más profunda, como si el espacio mismo se hubiera tragado no solo los cuerpos, sino también cualquier posibilidad de verdad. Las familias siguieron dejando sus homenajes. Carteles descoloridos por el sol. Retratos envueltos en plástico para protegerlos de la lluvia. Pequeños muñecos, flores de papel, velas electrónicas que titilaban en la oscuridad. Algunas personas comenzaron a evitar ciertas rutas. Algunas comunidades locales, de tradición más antigua, contaban que esos caminos habían sido evitados desde tiempos ancestrales por los pueblos originarios. Decían que las minas eran lugares rotos, puertas a algo que no correspondía al mundo de los vivos. Los turistas no lo sabían, decían. No lo sabían y por eso entraron. Nadie podía demostrar nada. Pero nadie podía explicarlo tampoco. El coche nunca fue encontrado. Los cuerpos, tampoco. No había restos. No había pistas. Solo un vacío abrumador en medio de un desierto sin fin. Y fue en ese vacío donde la leyenda germinó. Con el paso de los años, los rostros de los tres amigos se volvieron símbolos. Algunas personas los tatuaban en miniaturas sobre la piel. Otras colgaban sus imágenes en mochilas o en vehículos de exploración. Eran un recordatorio de que la tierra podía abrirse bajo los pies de cualquiera, en cualquier momento, sin previo aviso. Que ningún plan, por inocente que fuera, garantizaba el regreso. El desierto de Utah, milenario y cruel, había absorbido no solo los cuerpos sino las voces. Los nombres seguían vivos solo en la memoria de quienes se negaban a soltar el hilo frágil que aún los conectaba a la esperanza.
Y mientras los vientos barrían las arenas una y otra vez, como borrando cualquier huella de paso humano, algo quedaba suspendido en el aire. Algo no dicho. Algo no visto. Algo que aguardaba en el corazón de la tierra. Porque hay lugares donde el tiempo no transcurre como debería. Donde las historias no terminan. Donde la desaparición no es el final, sino el principio de un eco que nunca se apaga. Los años hicieron lo que mejor saben hacer: desgastar, borrar, silenciar. Al principio, la desaparición de Matthew, Lisa y Kevin ocupó portadas, noticieros y conversaciones en cada rincón de su ciudad natal. Las fotos de sus rostros jóvenes, las sonrisas congeladas en el tiempo, inundaban las pantallas y los periódicos. Las campañas de búsqueda, las vigilias, los llamados a la esperanza. Todo era un grito colectivo que se negaba a aceptar la ausencia. Pero el tiempo tiene su propia lógica. Y poco a poco, los titulares cambiaron. La gente siguió adelante. Las tragedias se apilaron una sobre otra y, como sucede tantas veces, los nombres empezaron a desaparecer del eco público. Para las familias, sin embargo, el tiempo no trajo alivio. Trajo un duelo sin cuerpo, una pérdida sin lugar concreto donde llorar, una herida siempre abierta, siempre punzante, un interrogante suspendido en el aire. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó realmente? Las habitaciones de los tres jóvenes quedaron intactas durante años. Camas tendidas, objetos personales sin tocar, calendarios detenidos en el mes de la desaparición. Los padres pasaban los días aferrados a esas pequeñas cápsulas de vida, temiendo el olvido, temiendo que, si ellos no recordaban, nadie más lo haría. Cada fecha importante era un mazazo. Los cumpleaños no celebrados, las navidades con sillas vacías, los aniversarios de la desaparición que caían como una sombra sobre cualquier intento de normalidad. El dolor no se volvía más fácil, solo más callado. Algunos amigos cercanos intentaban seguir visitando a las familias los primeros años. Pero con el tiempo, esas visitas disminuyeron. No por falta de cariño, sino por una imposibilidad emocional. El peso del vacío era demasiado. Las familias, por su parte, se dividieron entre quienes se aferraban a la esperanza irracional y quienes, en silencio, empezaron a aceptar lo inaceptable. Las diferencias generaban fricciones. Algunas parejas se rompieron. Algunos hermanos dejaron de hablarse. El dolor crudo y sin nombre iba consumiendo los lazos, dejando solo la soledad compartida. Había noches enteras donde el único sonido era el de un teléfono que no sonaba. Otros intentaron transformar su pena en acción. Participaron en campañas por los desaparecidos, se unieron a grupos de apoyo, ayudaron a otras familias en circunstancias similares. Pero por dentro, la herida seguía abierta. El desierto de Utah, mientras tanto, permanecía inmutable. Un testigo silencioso, indiferente al paso de los calendarios. Algunos exploradores intentaron revivir la búsqueda años después, convencidos de que debían estar allí, en algún rincón oculto que nadie había visto. Sin embargo, cada intento terminaba igual, con más preguntas que respuestas. Con el paso del tiempo, las teorías se volvieron más extrañas, más siniestras. Algunos hablaban de cultos secretos. Otros mencionaban fenómenos paranormales, desapariciones inexplicables ligadas a antiguas leyendas indígenas o a zonas geológicas anómalas. Internet se llenó de foros y blogs especulando sobre lo que realmente pudo haber ocurrido. Pero para las familias, la verdad era mucho más sencilla y desgarradora. Sus hijos no estaban. Y nadie sabía por qué. La policía, superada por la falta de pistas, había dejado el caso en el archivo. Solo los familiares insistían en que algo no encajaba. Que no podía ser solo un accidente. Que alguien, en algún lugar, debía saber algo. En esos años de oscuridad, la memoria se volvió frágil. Los rostros de los jóvenes, una vez tan vivos, empezaron a desdibujarse en la memoria de la comunidad. Los amigos que quedaban seguían con sus vidas, bodas, hijos, carreras, pero siempre con un nudo en el pecho cada vez que veían una foto antigua o pasaban por el lugar donde se había iniciado aquel viaje. Algunas familias se mudaron, incapaces de seguir viviendo en un espacio lleno de recuerdos dolorosos. Otras se negaron a irse, aferradas a la absurda esperanza de que algún día, tal vez, los jóvenes entrarían por la puerta como si nada hubiera pasado. Cada aniversario se volvió más solitario, más silencioso. Las cámaras dejaron de aparecer. Los periodistas se olvidaron. El caso se convirtió en una nota al pie de la historia local. Y sin embargo,
En medio de la niebla del olvido, el dolor permanecía intacto. No había cuerpo, no había tumba, no había despedida posible. Solo el peso insostenible de no saber. Solo la certeza de que algo les fue arrebatado y que la historia, por alguna razón, se había negado a cerrarse. Así pasaron los años. Oscuros, implacables, silenciosos. La notificación llegó sin advertencia. Fue solo un sonido más. Uno de esos miles de alertas que todos ignoramos cada día. Pero esta vez, algo se detuvo. Algo no encajaba. En la pantalla, una cuenta sin rostro, sin amigos, sin pasado. Una cuenta vacía, como un eco de algo que nunca debería haber regresado. La imagen de perfil era apenas un borrón. Un rostro desenfocado, irreconocible, apenas una sombra humana perdida en la bruma digital. Y debajo, un mensaje. 3 palabras. Todavía estamos aquí. No había contexto. No había explicación. Solo esas palabras. Suficientes para quebrar años de silencio y abrir de nuevo heridas que nunca habían cerrado del todo. La persona que recibió el mensaje, una hermana, un amigo, un padre, se quedó paralizada. Al principio pensó en una broma cruel, en una equivocación, en un hacker jugando con los recuerdos de los muertos. Pero algo en la simplicidad del mensaje, en su brutal economía de palabras, desató un escalofrío imposible de ignorar. El mensaje venía acompañado de una fotografía, una imagen granulada, de baja resolución, como tomada en un sótano o una cueva. 3 figuras sentadas en la oscuridad, sus rostros casi imposibles de discernir. Parecían maniquíes, sombras o espectros. Pero había algo más. La postura, los contornos, la familiaridad inquietante de esos cuerpos sin nombre. Quienes los conocieron no tuvieron dudas. Eran ellos. Matthew, Lisa, Kevin. O al menos algo que parecía ser ellos. Las reacciones fueron instantáneas y contradictorias. Pánico, incredulidad, esperanza, dolor. Cada emoción luchaba contra la otra en un caos absoluto. Las familias, que durante años habían soñado y temido un momento así, se vieron arrastradas de nuevo al abismo. Las autoridades fueron alertadas. La policía local, que había dejado de investigar el caso desde hacía años, se enfrentó a un dilema sin precedentes. ¿Cómo interpretar un mensaje enviado desde una cuenta desconocida, con una imagen perturbadora y un texto que parecía gritar desde el más allá? Los expertos en tecnología rastrearon la IP, pero los resultados fueron inconclusos. Un cibercafé, una red pública. Nada que condujera a una respuesta definitiva. El mensaje había sido enviado desde una zona remota, pero no lo suficientemente remota como para eliminar todas las pistas. Las familias, por su parte, se dividieron. Algunos se aferraron a la idea de que era una señal real. Una última oportunidad de encontrarlos, de rescatar algo, de cerrar un ciclo que había quedado abierto durante demasiado tiempo. Otros, más escépticos, temieron un engaño cruel, un juego siniestro de alguien que conocía demasiado bien la historia y las cicatrices que había dejado. Pero el mensaje seguía allí. Todavía estamos aquí. La fotografía circuló. Los medios, siempre hambrientos de lo inexplicable, retomaron el caso con un morbo renovado. El viejo misterio se alimentaba ahora de la tecnología moderna. Los programas de televisión, los foros de Internet, los usuarios de redes sociales se volcaron en teorías de todo tipo. Algunos aseguraban que la imagen era falsa, un montaje digital. Otros veían señales de vida, detalles apenas visibles. Un movimiento sutil, un brillo en los ojos, una expresión perdida. Y mientras tanto, las familias esperaban. Esperaban sin saber qué era peor. Que el mensaje fuera real, o que no lo fuera. Las autoridades pidieron calma. Anunciaron una reapertura temporal del caso. Se organizaron nuevas búsquedas. Esta vez con drones, geolocalización y expertos en desapariciones no resueltas. Pero el desierto, una vez más, guardaba silencio. Las búsquedas no hallaron nada. Ningún rastro físico. Ningún avance concreto. Solo el mensaje. Solo la imagen. 3 figuras sentadas en la oscuridad. Y un eco que se extendía como una grieta en la mente de quienes lo habían perdido todo. ¿Qué significa estar aquí? ¿Dónde es aquí? ¿Todavía? ¿Por cuánto tiempo? La desaparición volvía a la vida. Pero no de la forma en que nadie había imaginado. La fotografía, tan borrosa y carente de detalles nítidos, se convirtió en una obsesión para todos los involucrados.
Los padres, con manos temblorosas y miradas agotadas, pasaban horas observándola en pantallas, ampliándola, rotándola, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que les diera sentido. ¿Podía ser realmente Matthew aquel perfil inclinado hacia un lado? ¿Podía ser Lisa la figura que parecía sostenerse las manos en el regazo? ¿Podía ser Kevin ese rostro apenas visible en la penumbra? Una y otra vez, la imagen era examinada. Algunas familias creían ver señales de vida. Una mancha que parecía un reloj de pulsera que uno de ellos solía llevar. La silueta de un mechón de cabello rojizo que solo Lisa tenía. Otros, más derrotados por el peso de los años, veían solo forma sin alma, una cruel broma del destino o de una mente enferma. Las redes sociales hicieron lo que siempre hacen. Alimentaron la locura. Teorías conspirativas explotaron por todo Internet. Algunos hablaban de sectas ocultas, otros de experimentos militares en el desierto. Hubo quienes aseguraron que la fotografía mostraba, en realidad, figuras ya sin vida, como si los cuerpos hubieran sido conservados o colocados allí con un propósito macabro. Mientras tanto, el mensaje seguía en la bandeja de entrada. Todavía estamos aquí. 3 palabras que no explicaban nada pero que alteraban todo. Una de las hermanas de Kevin, desbordada por la angustia, llegó a declarar en televisión: no importa si están vivos o muertos. Lo único que quiero es saber. Verlos. Tener algo que enterrar o abrazar. Algo real. Este mensaje es peor que el silencio. El caso, congelado durante años, se convirtió en noticia nacional. La policía organizó ruedas de prensa sin nada nuevo que ofrecer. Los periodistas acamparon fuera de las casas familiares y los investigadores forenses digitales rastreaban sin descanso cada rincón de la red en busca de alguna pista. Pero el vacío persistía. El desierto, vasto y ajeno, no devolvía respuestas. Algunos especialistas intentaron calmar a las familias asegurando que el mensaje podía ser obra de un bromista con información pública. Recordaron que en desapariciones sin resolver no era raro que aparecieran impostores o mensajes anónimos. Aún así, nadie podía explicar cómo esa cuenta sabía ciertos detalles que nunca se habían hecho públicos. La hermana de Matthew, por ejemplo, recibió en un mensaje privado la imagen de un llavero específico, un amuleto de plata en forma de estrella que Matthew había llevado consigo el día que desapareció. El llavero jamás había sido mencionado en las noticias. Solo la familia conocía su existencia. Los psicólogos forenses que trabajaban con las autoridades empezaron a esbozar teorías inquietantes. Algunos planteaban la posibilidad de que alguno de los desaparecidos pudiera seguir con vida en condiciones extremas, retenido, manipulado. Otros sugerían que alguien cercano al caso, tal vez alguien que había participado en la desaparición, estaba jugando una última partida con las familias. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. Y entonces, el segundo mensaje llegó. Solo 3 días después de la primera notificación. Mismo remitente. Mismo perfil vacío. Esta vez, solo una palabra: pronto. El terror se transformó en algo más profundo. Ya no se trataba solo de una reaparición fantasma. Ahora había una promesa implícita, una amenaza encubierta. ¿Qué significaba pronto? ¿Pronto qué? Las familias se vieron arrastradas a un estado de espera insostenible. Algunos dejaron sus trabajos. Otros cayeron en crisis nerviosas. Las líneas telefónicas de emergencia colapsaban cada vez que un nuevo indicio, real o falso, aparecía. Y mientras tanto, en los foros de Internet, en los grupos de discusión, en los rincones más oscuros de la red, la fotografía se analizaba una y otra vez. Algunos aseguraban ver símbolos en el fondo, marcas en la pared, huellas de manos, inscripciones talladas en la piedra. Otros afirmaban que la imagen había sido tomada en un lugar subterráneo, en una mina, en una cueva. Nadie sabía nada con certeza, pero todos sabían algo con seguridad. La desaparición no estaba cerrada. No era un capítulo terminado. La sensación de inquietud se expandió más allá de las familias. La propia comunidad donde los 3 amigos habían vivido comenzó a cambiar. Las calles parecían más vacías. Las miradas, más recelosas. El recuerdo de aquel caso, que durante años había sido solo una cicatriz silenciosa, volvía a abrirse como una herida sangrante. Y el desierto seguía en silencio. En las noches, algunos de los familiares reportaban haber recibido llamadas sin sonido. Otros aseguraban haber visto, en la distancia, luces donde no debería haber ninguna. El miedo creció, no solo a lo que había ocurrido en el pasado,
sino a lo que pudiera estar gestándose en el presente. Las autoridades anunciaron una nueva expedición. Se volvería a buscar, se volvería a excavar, se volverían a recorrer los mismos senderos de polvo y roca que se habían explorado sin éxito en 2011. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez, la leyenda ya no era solo un eco del pasado. Era un mensaje, una advertencia, un retorno. La noche antes de reanudar la búsqueda, una tercera notificación sacudió los teléfonos de las familias. El mismo perfil, la misma imagen de fondo indefinida. Esta vez, el mensaje era más largo. No están solos. 4 palabras, apenas un susurro digital, pero cargadas de un peso abrumador. ¿Qué significaban? ¿Era un aviso? ¿Una amenaza? ¿Una confesión? Los especialistas en criminología, convocados de urgencia, advirtieron que detrás de los mensajes podía haber un perfil manipulador, alguien que se alimentaba del sufrimiento ajeno. Pero en el fondo, todos sabían que había detalles en esos mensajes que no podían explicarse tan fácilmente. Pequeñas cosas, la forma en que los nombres eran escritos, una referencia privada a un viaje escolar de la infancia, una palabra que solo un miembro del círculo íntimo de los desaparecidos podría conocer. La ansiedad crecía. Los foros en Internet ardían con teorías cada vez más extremas. Algunos decían que los 3 habían encontrado una red secreta de túneles en el desierto y que nunca lograron salir. Otros hablaban de sectas, experimentos o incluso encuentros con lo inexplicable. Las familias, rotas por años de incertidumbre, se sumergieron en una espiral de esperanza y miedo. Cada notificación se convertía en un latido congelado. Cada sonido del teléfono, en una llamada de ultratumba. Mientras tanto, las autoridades volvieron al lugar. Drones sobrevolaron la inmensidad roja y dorada de Utah. Perros rastreadores olfatearon sin descanso. Se abrieron viejas minas, se revisaron cuevas olvidadas. Y fue allí, justo en el corazón del silencio, que algo apareció. Un trozo de tela azul. Un mechón de cabello rubio. Y, grabada en la roca junto a la entrada de una antigua mina, una palabra, apenas visible bajo la erosión. Aquí. El desierto, tras años de guardar sus secretos, había comenzado a responder. La duda, como una semilla envenenada, comenzó a enraizarse no solo en las familias, sino en toda la comunidad que alguna vez había buscado a Matthew, Lisa y Kevin. Con cada mensaje nuevo, cada fotografía borrosa, cada palabra ambigua, la incertidumbre se volvía más densa, más difícil de sacudir. Algunos empezaron a preguntarse en voz baja si todo había sido una farsa desde el principio. Teorías absurdas se esparcían en cafés y redes sociales. Que los jóvenes habían fingido su desaparición para escapar de vidas que no querían. Que habían sido víctimas de algún tipo de secta que los había transformado. O que simplemente habían elegido perderse para siempre en el anonimato. Pero para las madres, los hermanos, los amigos cercanos, esos pensamientos eran inaceptables. El dolor de no saber se mezclaba con la esperanza desesperada de que tal vez existía una posibilidad remota de que estuvieran vivos. Una posibilidad mínima, improbable, irracional, pero viva. Las familias, rotas pero no vencidas, comenzaron a reunirse de nuevo. Eran los mismos rostros, solo que envejecidos, marcados por la pérdida, por los aniversarios vacíos y los cumpleaños sin velas. Y sin embargo, cuando las notificaciones seguían llegando, noche tras noche, el mismo brillo antiguo volvió a sus miradas, el deseo de saber. Los mensajes eran inquietantemente escuetos. Palabras sin contexto, frases como, las luces no se apagan. No recuerdan quiénes eran. No pueden salir. Al principio pensaron en bromistas, en crueles oportunistas. Pero algunos pequeños detalles eran imposibles de inventar. Un nombre de infancia que solo la madre de Matthew recordaba. Una canción que Lisa había cantado de niña. En un video casero que nunca había salido a la luz. La marca de nacimiento en la muñeca izquierda de Kevin. Era como si, en algún rincón oculto de ese desierto olvidado, alguien o algo hubiera conservado fragmentos de las personas que una vez fueron. Los expertos fueron consultados. Hackers, especialistas en redes, criminólogos. El origen de los mensajes parecía moverse. A veces una señal perdida en el desierto, otras desde cafés de carretera, incluso desde dispositivos sin ubicación identificable. Era como si la propia tierra jugara con ellos, como si el tiempo y el espacio hubieran empezado a quebrarse. Y entonces, en uno de los mensajes,
apareció algo diferente. Una fotografía. Difusa. Mal iluminada. 3 figuras sentadas en lo que parecía ser el interior de una cueva o mina abandonada. Las siluetas eran humanas, pero apenas reconocibles. Nadie sonreía. Ninguno miraba a la cámara. Solo estaban allí, inmóviles, como esperando algo. Las redes estallaron. Los medios se hicieron eco. Y las familias, enfrentadas al horror de la posibilidad, tuvieron que decidir. ¿Seguir buscando o aceptar que tal vez lo peor no era la muerte, sino algo mucho más inexplicable? Las investigaciones digitales avanzaron lentamente, pero cada pequeño hallazgo parecía abrir más preguntas que respuestas. Al principio, la esperanza era sencilla: rastrear la IP, encontrar el dispositivo, identificar a la persona detrás del mensaje. Parecía, en apariencia, un caso para la lógica, para la tecnología, para la razón. Pero desde el inicio algo en este caso se resistía a ser explicado de forma convencional. Las primeras señales llevaron a lugares inesperados. Una de las ubicaciones correspondía a un vecindario tranquilo en los suburbios de Salt Lake City. Una dirección que, cuando fue visitada por los investigadores, resultó ser un terreno baldío, un espacio vacío donde solo quedaban los cimientos de una casa demolida años atrás. Otra dirección llevó a un viejo motel de carretera, cerrado desde 2013 por motivos de seguridad tras una serie de incendios accidentales. El tercer intento fue aún más desconcertante. Una señal que parecía provenir de un café internet clausurado desde hacía al menos 5 años. Cuando los detectives se acercaron al lugar, encontraron las paredes carbonizadas, los techos derrumbados, y ninguna posibilidad lógica de que desde allí se hubiese podido enviar cualquier tipo de mensaje. Era como si los rastros digitales se burlaran de quienes lo seguían, como si algo o alguien hubiese creado un laberinto perfecto de espejos rotos. A pesar de la frustración, hubo un detalle minúsculo que escapó a la primera mirada. En una de las imágenes enviadas desde la cuenta desconocida, en la esquina inferior, casi invisible al ojo humano, se podía distinguir un número parcialmente grabado sobre una superficie metálica oxidada. Nadie lo notó al principio. Fue una analista forense, trabajando de madrugada en un laboratorio policial, la que amplió la imagen una y otra vez hasta encontrarlo. Era una secuencia numérica incompleta, parte de un número de serie grabado en algún objeto metálico. Las bases de datos industriales ayudaron a reconstruirlo. La secuencia correspondía a un modelo de equipo minero antiguo, fabricado en los años 70 por una empresa que había desaparecido décadas atrás. Esos equipos, rudimentarios y pesados, eran utilizados en minas de extracción artesanal de uranio, cobre o plata, muy comunes en el desierto de Utah en las décadas de 1950 y 1960, pero la mayoría de esas explotaciones habían cerrado hacía mucho tiempo. Según los registros, solo 3 minas de ese tipo seguían en pie, al menos sobre el papel, aunque abandonadas. 2 de ellas habían sido demolidas, selladas con concreto y cubiertas de tierra. La tercera aparecía como acceso restringido y, lo más extraño, no figuraba en los mapas actualizados. Los registros indicaban que la mina había sido cerrada por un accidente fatal en 1979 y que desde entonces ningún ser humano había ingresado oficialmente a su interior. Sin embargo, un par de imágenes satelitales recientes mostraban algo que inquietó a los investigadores. Marcas recientes de pisadas, caminos polvorientos trazados por neumáticos y, sobre todo, una pequeña perturbación en la arena cerca de la entrada principal de la mina. Era un detalle tan insignificante que solo fue visible al ampliar la imagen cientos de veces. Alguien había estado allí. Las autoridades locales dudaron. Durante años, muchas minas en desuso habían servido de escondite a grupos ilegales o incluso a personas sin hogar. Pero el peso de este caso, la duración del misterio, la forma en que había resurgido de manera inesperada, empujó a los responsables a tomar una decisión. Organizaron una pequeña expedición para investigar el lugar, sin grandes recursos ni atención pública. Nadie imaginaba lo que iban a encontrar. Mientras se preparaban para adentrarse en ese rincón olvidado del mapa, algunos de los detectives, tal vez influidos por la tensión acumulada, empezaron a hablar entre ellos de coincidencias inquietantes. Uno de ellos mencionó que desde el inicio de la investigación había sentido la constante sensación de ser observado. Otro confesó que en varias ocasiones había recibido llamadas telefónicas en mitad de la noche, llamadas en las que no se escuchaba nada, pero en las que sentía claramente que alguien estaba al otro lado de la línea, respirando, esperando. La paranoia crecía en silencio. Una noche, uno de los oficiales,
Mientras revisaba las imágenes del perfil falso, creyó ver algo en el reflejo de una ventana captada por la cámara. Lo mencionó a su equipo. Aumentaron la imagen. Había, efectivamente, una silueta borrosa, casi imposible de definir. Apenas una sombra entre las sombras. Podía ser un defecto de la imagen, una ilusión óptica o algo más. No había manera de estar seguros. Sin embargo, el detalle que finalmente rompió la inercia de la investigación fue este. En cada una de las imágenes enviadas, por más que variaban en luz, encuadre o calidad, siempre aparecía en algún lugar escondido, casi como una firma oculta, la misma secuencia numérica parcial del equipo minero. Como si el autor de los mensajes quisiera, sin quererlo o tal vez de forma intencionada, dejar un rastro imposible de ignorar. Las familias, mientras tanto, vivían entre la ansiedad y el temor. Las madres no podían dormir, los padres se volvían callados, y algunos, incapaces de soportar la tensión, preferían no seguir las noticias. La reactivación del caso removió viejas heridas. Se habló de organizar nuevas marchas, de volver a colocar carteles, de no dejar que los años, una vez más, enterraran los nombres de los desaparecidos en la indiferencia. La mina era el siguiente paso. Los exploradores enviados llevaban consigo cámaras, mascarillas, detectores de gas. La entrada estaba parcialmente derrumbada, pero aún accesible. El aire en el interior era espeso, cargado de un olor metálico que se adhería a la piel. Descendieron por un túnel en espiral durante minutos que parecieron horas. Y entonces, en una cámara amplia, encontraron lo que cambiaría para siempre el curso de la historia. No fue un hallazgo espectacular. No fue un espectáculo de horror. Fueron dos cosas pequeñas. Una mochila cubierta de polvo y una pared donde alguien había escrito algo, con manos temblorosas, con un material improvisado, con una urgencia que se podía sentir incluso después de años. La frase decía simplemente, «Todavía estamos aquí». El mensaje digital la había cobrado forma real. Algo o alguien, en algún momento, había dejado esas palabras para ser encontradas. El eco de aquella desaparición regresaba como un susurro perdido en el tiempo, como la voz de una historia que se niega a desaparecer. Nadie sabía todavía si ese descubrimiento traería respuestas o solo abriría puertas a un enigma aún más oscuro. La familia, los expertos, los periodistas, todos regresaron al punto cero. Fue como si el tiempo, de pronto, hubiese decidido dar marcha atrás. Las mismas carreteras rectas hasta perderse en el horizonte, los mismos paisajes áridos de rocas polvorientas y vastedad silenciosa, los mismos nombres en los carteles oxidados de pueblos diminutos que parecían suspendidos en una eternidad inmóvil. Pero esta vez, todo tenía un peso distinto. Las preguntas no eran las mismas. Ahora, la incógnita no era solo dónde desaparecieron, sino por qué ahora, después de tantos años, una voz, un eco, una señal. Los padres de Matthew, de Lisa, de Kevin, ninguno había pisado aquel tramo de desierto desde los primeros meses de búsqueda en 1999. Habían enterrado el lugar en su memoria, en lo más profundo de ese espacio interno donde viven las cosas que uno no puede enfrentar sin desmoronarse. Y sin embargo, allí estaban, 15 años después, de pie bajo el mismo sol abrasador, con las mismas dudas, solo que ahora las respuestas, aunque seguían siendo esquivas, parecían palpitar bajo la superficie. El coche alquilado avanzaba lento por una carretera donde el silencio era tan absoluto que cada piedra, cada arbusto seco parecía observarlos. Los reporteros caminaban en silencio, las cámaras grababan sin palabras. Nadie sabía qué esperar, pero todos sabían que algo había cambiado. El viaje inverso no solo fue físico, fue un descenso emocional, una inmersión forzada en el dolor sin forma de aquel primer día. Las familias revivieron las llamadas telefónicas que nunca fueron contestadas, las horas interminables esperando junto a un teléfono fijo, el sonido hueco de las sirenas cuando las patrullas partieron por última vez en busca de sus hijos. Recordaban el momento exacto en que la esperanza comenzó a quebrarse, en que los días se transformaron en meses, en que los nombres de Matthew, Lisa y Kevin comenzaron a esfumarse de los periódicos y a convertirse en una sombra, en una estadística más. Y ahora, años después, la mina, el mensaje, la aparición repentina de algo que creían perdido para siempre, los obligaba a recomenzar. Como si nunca hubieran dejado de buscar. Como si el tiempo no hubiese pasado. Los expertos en criminología y psicología criminal se reunieron en conferencias improvisadas en moteles polvorientos. Revisaron el caso una y otra vez.
Las evidencias, lo poco que había, las declaraciones de testigos olvidados, los análisis digitales del mensaje enviado desde una cuenta vacía. Cada detalle se examinó con una intensidad casi obsesiva. Se trazaron mapas. Se cruzaron horarios. Se superpusieron las rutas posibles con los restos hallados en la mina. Y aún así, cada línea trazada sobre el papel terminaba en el mismo punto: el vacío. La pregunta más inquietante no era cómo llegaron los cuerpos allí, sino por qué. ¿Por qué, en medio de un desierto de miles de kilómetros cuadrados, esos 3 jóvenes acabaron sentados en la profundidad de una mina olvidada, sin señales de violencia, sin indicios claros de un crimen tradicional? ¿Fue un acto deliberado? ¿Una decisión desesperada? ¿O algo que aún no podían entender? Las imágenes recuperadas de la mina, la manera en que los cuerpos habían sido dispuestos, la ausencia de rastros de lucha, cada dato alimentaba teorías cada vez más extrañas, cada vez más alejadas de la lógica. Algunos hablaban de sectas, otros de experimentos secretos, otros incluso de fenómenos que escapaban por completo al mundo conocido. Pero más allá de las hipótesis, el verdadero viaje inverso fue emocional. Las familias, por primera vez en años, comenzaron a hablar entre ellas sin las máscaras de la resignación. Recordaron los cumpleaños no celebrados, los regalos sin abrir, los nombres que dejaron de pronunciarse en voz alta por miedo a romperse. Revivieron detalles nimios. La risa de Lisa cuando algo le causaba gracia, la manera en que Kevin arrugaba la nariz cuando estaba concentrado, la forma en que Matthew tarareaba sin darse cuenta cuando manejaba. El dolor se hizo físico, tangible, como si al regresar al punto cero hubiesen abierto una herida que nunca había cicatrizado. Los periodistas, por su parte, comenzaron a excavar en la memoria colectiva. Entrevistaron a residentes de los pueblos cercanos, buscaron en archivos olvidados, revisaron casos antiguos de desapariciones en la misma región. Pronto descubrieron un patrón inquietante. No era la primera vez que personas se desvanecían en ese tramo de desierto. Historias de camioneros que nunca llegaron a su destino, de parejas que jamás regresaron a casa, de viajeros solitarios que simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Ninguno de esos casos había recibido atención mediática en su momento. Ninguno había tenido un mensaje de retorno. Pero todos habían ocurrido en un radio de pocos kilómetros del mismo lugar. El viaje inverso se transformó así en una búsqueda de patrones invisibles, de conexiones enterradas en el tiempo. Algunos comenzaron a hablar de la mina como un lugar marcado, un punto geográfico donde la lógica se rompía, donde las reglas habituales de causa y efecto parecían diluirse. Hubo quienes mencionaron leyendas indígenas sobre zonas malditas, sobre portales entre mundos, sobre lugares donde el tiempo se pliega sobre sí mismo. Los antropólogos trajeron antiguos mapas de los pueblos nativos que marcaban aquella área con símbolos de advertencia, no como un sitio sagrado sino como un lugar de peligro, de desaparición. Pero para las familias, esas teorías no importaban. El viaje inverso era, sobre todo, un intento de entender lo incomprensible, de responder a la pregunta más desgarradora. ¿Sufrieron? ¿Murieron con miedo? ¿Pensaron en nosotros en sus últimos momentos? Y lo peor de todo, ¿habría alguna forma, por mínima que fuera, en que este desenlace podría haberse evitado? Mientras la investigación continuaba, los medios especulaban. Documentales comenzaron a producirse. El caso se volvió viral. Las imágenes de la mina y del extraño mensaje circularon por todo el país. Pero ninguna cámara, ningún titular pudo capturar la esencia de aquel viaje inverso. La certeza implacable de que algunas historias no tienen respuestas. Solo cicatrices. Los padres de Matthew volvieron al punto exacto donde su hijo fue visto por última vez. La madre de Lisa recogió un puñado de tierra y lo guardó en una pequeña caja. El hermano de Kevin colocó en la entrada de la mina una fotografía de los 3 sonriendo. Aún jóvenes, aún vivos. Lo que ocurrió realmente aquel día sigue sin saberse. ¿Por qué ahora? Porque el mensaje después de tantos años sigue sin una respuesta. Pero todos, de una forma u otra, comprendieron algo en silencio. A veces, lo único que queda es caminar de regreso al inicio, aunque sepamos que el inicio nunca fue seguro. Aunque sepamos que algunos caminos, una vez cruzados, no pueden desandarse jamás. Los relatos no coincidían. Por más que los expertos intentaban armar la secuencia de los hechos, siempre había algo que no encajaba, una palabra fuera de lugar, un gesto imposible, una descripción que contradecía las pruebas físicas. Cada mensaje recibido,
Cada fragmento de información que surgía desde aquella cuenta desconocida parecía más un eco distorsionado que una verdad sólida. Era como si alguien estuviera alimentando el caso con migajas envenenadas, pequeños destellos de memoria manipulada que al principio daban esperanza pero que, con cada revisión, se desmoronaban en inconsistencias tan sutiles como inquietantes. Las familias, consumidas por la incertidumbre, empezaron a notar lo que los investigadores llamaban desviaciones narrativas. Los detalles que los mensajes incluían parecían, en un principio, imposibles de falsificar. Descripciones íntimas, recuerdos específicos de momentos que solo los desaparecidos podrían conocer. Y sin embargo, al mirarlos de cerca, aparecían las grietas, fechas inexactas, nombres cambiados, lugares donde nunca habían estado, una anécdota sobre una fiesta que nunca existió, una canción favorita equivocada, detalles que, en conjunto, pintaban un cuadro perturbador. O bien alguien estaba mintiendo con un conocimiento limitado, o bien la propia memoria de los desaparecidos se había corrompido de una forma que nadie podía explicar. Fue entonces cuando algunos de los familiares comenzaron a hablar de algo que hasta entonces se habían negado a considerar. ¿Y si los mensajes no provenían de los desaparecidos? ¿Y si estaban siendo manipulados por un tercero? O aún peor, ¿y si lo que quedaba de esas personas ya no era completamente humano? La idea sonaba absurda en voz alta, pero los patrones eran imposibles de ignorar. La forma en que los mensajes aparecían siempre en momentos emocionales clave. El modo en que cada mensaje parecía decir justo lo necesario para mantener viva la conexión sin ofrecer jamás una respuesta definitiva. Todo apuntaba a una manipulación calculada. Las autoridades, por su parte, no tardaron en notar que los patrones de escritura no coincidían con los registros antiguos de los jóvenes desaparecidos. Se realizaron análisis forenses lingüísticos. Los resultados fueron concluyentes. La sintaxis, el uso del lenguaje, las expresiones idiomáticas, todo era diferente. No solo se trataba de un cambio natural con el paso del tiempo. Era algo más. Como si la persona que enviaba los mensajes no fuese, en realidad, ninguna de las personas que decían ser. Las familias, desgarradas entre la esperanza y el escepticismo, se vieron envueltas en un ciclo devastador de dudas y falsas expectativas. Cada mensaje era leído, analizado, discutido en reuniones largas donde las emociones terminaban por desbordarse. Algunos se aferraban a la posibilidad de un milagro. Otros comenzaban a sospechar de cada sombra, de cada desconocido en las calles, de cada rostro que les resultaba vagamente familiar. El miedo comenzó a permear cada aspecto de sus vidas. Un miedo que no venía solo de la posibilidad de que los desaparecidos estuvieran muertos, sino de algo peor. La posibilidad de que alguien estuviera jugando con su dolor deliberadamente, alimentándose de su desesperación. Las incoherencias aumentaron. Un mensaje hablaba de un lugar que había sido demolido años antes de la desaparición. Otro mencionaba personas que, según los registros, los desaparecidos nunca habían conocido. Las fechas no cuadraban. La geografía se distorsionaba. Las anécdotas eran vagamente correctas, pero siempre faltaba algo, o sobraba algo, o se sentían vacías, como si hubieran sido reconstruidas por alguien que conocía los hechos solo de oídas o, peor aún, como si hubieran sido fabricadas por una mente fragmentada incapaz de distinguir verdad de ficción. Los psicólogos involucrados en el caso hablaron entonces de algo llamado memoria implantada, un fenómeno por el cual las víctimas de traumas extremos pueden reconfigurar sus recuerdos hasta crear versiones alternativas de los hechos. Pero incluso ellos admitían que algo no encajaba. Era imposible que todos los recuerdos fueran falsos. Era imposible que todas las inconsistencias fueran errores inocentes. La posibilidad de una manipulación externa comenzó a tomar fuerza. Los investigadores tecnológicos siguieron el rastro digital de los mensajes. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. Las direcciones IP que enviaban los mensajes no provenían de una única fuente. Al contrario, eran múltiples, dispersas geográficamente, y algunas ni siquiera parecían corresponder con ubicaciones reales. Hubo direcciones que, al ser rastreadas, terminaban en coordenadas sin sentido, en mitad de desiertos o montañas donde no existía presencia humana. Las cuentas desde las que se enviaban los mensajes se creaban, enviaban un único texto, y desaparecían poco después, eliminadas sin dejar rastro. En medio de este caos de información, las familias comenzaron a experimentar algo que los psicólogos denominaron síndrome de trauma prolongado reactivo. Al no tener un cierre, sus mentes comenzaron a construir sus propias narrativas para llenar el vacío.
Algunos soñaban con los desaparecidos y en esos sueños ellos les hablaban. Les decían que estaban vivos, atrapados, esperando. Otros empezaron a obsesionarse con teorías conspirativas, convencidos de que el caso había sido cubierto por agencias gubernamentales o incluso por grupos criminales más allá del alcance de la ley. Pero la peor de todas las pesadillas fue la que surgió en los momentos de mayor desesperación. ¿Y si los desaparecidos sí habían regresado, pero ya no eran ellos? ¿Y si la mente humana, sometida a extremos de terror y aislamiento, había cambiado tanto que las personas que ellos amaban se habían convertido en algo irreconocible? Era una idea que ningún familiar quería expresar en voz alta, pero que todos compartían en lo más profundo de su miedo. El engaño, finalmente, se convirtió en un segundo crimen. Un crimen intangible pero devastador. El crimen de la esperanza manipulada. El crimen de las falsas memorias. Y en el centro de todo, como una herida abierta imposible de cerrar, seguía la imagen de los tres amigos sentados en la oscuridad de una mina perdida, en un desierto sin nombre, mientras en el mundo exterior las preguntas se multiplicaban sin respuesta y las mentiras continuaban dejando cicatrices más profundas que la propia muerte. Finalmente, la imagen completa emergió de las sombras, despacio, como esas verdades que uno no quiere mirar de frente. No era un milagro. No era una historia de resistencia o de retorno triunfal. Era otra cosa. Algo mucho más humano, mucho más devastador, mucho más monstruoso en su banalidad. No había supervivientes. No había regreso. Solo había manipulación. Solo había una obsesión enfermiza que se había mantenido viva durante años, alimentada por el dolor ajeno y sostenida por una mente quebrada que, incapaz de soltar el pasado, había encontrado una forma de seguir torturando a los vivos. Lo que las familias descubrieron no fue una explicación lógica. No fue el cierre que tanto habían anhelado. Fue la certeza de que alguien, en algún momento, se había apropiado de su dolor, había diseccionado cada recuerdo, había estudiado cada fotografía, cada palabra, cada gesto de sus seres queridos desaparecidos y había decidido jugar con ello. Decidió resucitar fantasmas en un escenario digital, crear una versión distorsionada de la verdad, como si la tragedia original no hubiera sido suficiente. La revelación no vino de un acto heroico, ni de una confesión espontánea, sino de un detalle minúsculo, de una pieza olvidada en la maquinaria de la mentira. Fue un error en un mensaje, una palabra mal usada, un nombre escrito con una letra que no correspondía. Fue un simple descuido que encendió las alarmas de quienes se negaban a rendirse. Los expertos en ciberseguridad encontraron el hilo y lo siguieron con precisión quirúrgica. Tras semanas de investigación, dieron con un origen, no un lugar remoto, no una selva, no una mina perdida en el desierto, sino un barrio cualquiera, en una ciudad cualquiera, demasiado cerca de casa. El hombre detrás de los mensajes no era un desconocido total. Había tenido alguna conexión lejana con los desaparecidos, tal vez un rostro olvidado en un aula, un nombre que nunca había sido importante. Pero mientras todos seguían adelante con sus vidas, mientras las familias enterraban la esperanza bajo años de silencio, esa mente había permanecido estancada. Había cultivado la obsesión en la soledad. Había estudiado cada recorte, cada artículo, cada aniversario. Y cuando el tiempo y la memoria comenzaron a desdibujar los contornos de la tragedia, cuando el caso pareció desvanecerse en el olvido, decidió que era momento de devolverlo a la vida, a su manera. No había motivación racional. No había dinero. No había venganza. Solo la compulsión de seguir presente en una historia que nunca le había pertenecido. El mensaje no fue un grito de auxilio. Fue un acto de poder, de control, de enfermedad. Y en su acto de revivir la desaparición, ese hombre no solo prolongó el sufrimiento de las familias, sino que convirtió la ausencia en algo aún más cruel. En una herida que se abría una y otra vez, sin permitir jamás el cierre. La revelación dejó a todos con más preguntas que respuestas. ¿Qué había sido real y qué había sido inventado? ¿En qué momento exacto las voces de los desaparecidos se habían transformado en una farsa? Las familias se vieron atrapadas en una nueva forma de duelo, no solo por la pérdida física de sus seres queridos, sino por la traición de una ilusión que, por un instante, les había devuelto la esperanza. Los expertos que analizaron el caso hablaron de trastornos psicológicos profundos, de una mente que había cruzado la línea entre la realidad y la ficción sin posibilidad de retorno. Pero para las madres, los padres, los hermanos de Matthew, Lisa y Kevin, las explicaciones clínicas no aliviaban el vacío. Porque al final, lo que les había sido arrebatado no era solo la vida de sus seres queridos,
sino también el derecho a la verdad. Y así, la historia llegó a su verdadero rostro. No el de un milagro, no el de un misterio sin resolver, sino el de una mente rota que había tejido un espejismo en medio de un desierto de recuerdos rotos. Un reflejo sin sustancia. Una voz sin cuerpo. Un eco de lo que alguna vez fue real. Manipulado y repetido hasta desdibujarse por completo. La desaparición no tuvo epílogo feliz. Solo cicatrices. Solo ausencia. Solo una verdad incómoda. A veces, los fantasmas no vienen de otro mundo. A veces, los verdaderos monstruos caminan entre nosotros, invisibles, disfrazados de personas comunes, alimentándose en silencio de las ruinas de las vidas que destruyeron. Los nombres de Matthew, Lisa y Kevin fueron finalmente pronunciados en voz alta, pero no en la celebración de un regreso, no en el abrazo de una reunión largamente esperada. Fueron pronunciados en voz de despedida, en medio de un aire denso donde la tristeza había echado raíces demasiado profundas. Durante años, esos nombres habían flotado como susurros rotos, como preguntas sin respuesta. Y ahora, al ser devueltos al mundo de los vivos, lo fueron solo para ser llevados a su descanso definitivo. El misterio fue resuelto, al menos en la superficie. Las piezas del rompecabezas fueron reunidas, los hechos esclarecidos, las mentiras desarmadas. La verdad, tan temida y tan buscada, se presentó con una frialdad casi insoportable. No hubo secretos sobrenaturales. No hubo intervención de fuerzas ocultas. Solo hubo la devastadora banalidad de un crimen sin sentido, de una desaparición que había sido prolongada artificialmente por la mente enferma de un extraño que no merecía ni recordar sus nombres. Las autoridades dieron sus declaraciones oficiales. Las familias, con rostros ajados por el peso de la espera, escucharon en silencio mientras cada detalle se exponía sin piedad. Y aunque la justicia parecía finalmente haber llegado, aunque los culpables fueron señalados y el velo fue arrancado, el peso de los años no se desvaneció. La justicia, por justa que fuera, nunca tuvo la capacidad de devolver el tiempo perdido, de borrar las madrugadas interminables, las llamadas vacías, las fechas de cumpleaños sin velas. Las ceremonias se llevaron a cabo en una atmósfera extraña. Hubo flores. Sí, hubo lágrimas. Pero también hubo algo más silencioso, más difícil de nombrar. Una especie de vacío hueco que se posó en el aire como niebla espesa. La certeza de que algunas heridas nunca cierran, que hay dolores que se enquistan en los huesos, que sobreviven incluso al paso del tiempo, incluso al veredicto de los jueces. Porque lo que se había perdido no eran solo cuerpos. Se habían perdido futuros. Se habían perdido versiones de ellos mismos que nunca llegarían a existir. Matthew, Lisa y Kevin se convirtieron, finalmente, en memoria oficial. Sus nombres grabados en placas, sus rostros congelados en fotografías de otros tiempos. Pero para quienes los amaron, para quienes los buscaron hasta el cansancio, seguían siendo más que eso. Seguían siendo la risa que llenaba un auto en movimiento, el mensaje sin responder, el abrazo no dado. Seguían siendo todo lo que podría haber sido y no fue. Y mientras la comunidad cerraba lentamente la página de aquel caso que había permanecido abierto durante más de una década, las familias regresaron a hogares que ya no les pertenecían del todo. Cada objeto, cada rincón, cada silencio tenía la huella de la ausencia. Algunos encontraron consuelo en los rituales de despedida, en el poder de los nombres dichos en voz alta, en las palabras de los extraños que compartían su dolor. Otros, simplemente, no pudieron, porque a veces la verdad no sana. A veces, la verdad solo confirma que el horror existió y que sus cicatrices están aquí para quedarse. El reloj siguió avanzando. Las noticias dejaron espacio a otras tragedias. Las redes se llenaron de otras voces, de otros desaparecidos. Pero para esas familias, el tiempo se detuvo. Y en algún lugar, en los rincones ocultos de su memoria, los tres amigos seguían existiendo, congelados en la última imagen conocida. Un coche, una carretera, un horizonte abierto. El inicio de un viaje que jamás debió terminar como terminó. En medio del desierto, donde todo comenzó, alguien dejó flores. No había placas, no había monumentos oficiales, solo el silencio de la tierra antigua y una pequeña ofrenda solitaria que resistía el viento. Era un gesto sencillo, casi anónimo, pero en su simplicidad residía todo el peso de los años, todo el dolor acumulado, todo lo que el tiempo no había logrado borrar. No había cuerpos allí. Nunca los hubo. El lugar seguía siendo un espacio vacío,
Una extensión de arena y roca sin marcas visibles, sin rastros físicos de lo que ocurrió. Pero no era un sitio sin memoria. Porque algunos lugares, por más estériles que parezcan, quedan para siempre impregnados por las ausencias. Por los gritos no escuchados, por las promesas incumplidas, por los nombres que nunca regresaron. La persona que dejó esas flores, nadie supo quién fue, no buscaba atención, no buscaba respuestas. Solo rendía homenaje a una historia que, pese a todo, seguía latiendo. Porque aunque la justicia hubiera hablado, aunque los periódicos hubieran dejado de escribir titulares, para quienes llevaban la cicatriz en el alma, la historia no había terminado. No termina nunca. Las familias, o lo que quedaba de ellas, entendieron con el tiempo que hay heridas que se convierten en parte de la piel, parte del día a día. Algunas siguieron visitando el desierto en los aniversarios. Otras prefirieron recordar en silencio, sin desplazarse, pero con la misma devoción. Porque la memoria no necesita un lugar físico para existir. La memoria es un eco. Es un susurro que se arrastra por los años sin perder fuerza. Cada tanto, viajeros desconocidos pasaban por aquella carretera, sin saber que el polvo que pisaban había sido testigo de una tragedia irreparable. Los mapas no lo marcaban. Los libros no lo contaban. Pero para algunos, ese pedazo de tierra seguía siendo sagrado. Un testimonio mudo de que la vida puede desvanecerse en un segundo y que el tiempo, por mucho que avance, no siempre trae redención. Porque a veces, lo único que queda es el recuerdo. Y el recuerdo es una llama tenue que hay que proteger. Es una presencia invisible que sobrevive al olvido, al cansancio, incluso a la muerte. Y es, tal vez, lo único que nos permite seguir caminando cuando ya no queda nada más. Y mientras el sol se pierde cada día tras las montañas lejanas, mientras el viento levanta la arena y borra cada huella, hay algo que permanece, la certeza de que el tiempo nunca devuelve lo que arrebata, que el vacío que deja no se llena, no se disuelve, no se apaga, que algunas historias quedan suspendidas para siempre entre la memoria y la pérdida, recordándonos que los fantasmas más difíciles de enterrar no siempre habitan en los cementerios, sino en los corazones de quienes se quedaron atrás. ¿Qué piensan de esta historia? ¿En qué momento comenzaron a sospechar que algo no encajaba? ¿Detectaron las señales, los pequeños detalles que anunciaban que el misterio no era lo que parecía? Me encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Si esta investigación los impactó, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse más casos reales como este. Historias que nos recuerdan que el misterio y la verdad a veces caminan de la mano, pero no siempre en la misma dirección.